Biomoléculas de Ana Marcela Rodríguez Díaz. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son compuestos químicos que están formados por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo, que se encuentran en todos los seres vivos, son fundamentales y cada una de ellas cumple una función imprescindible. Las biomoléculas son agrupadas en dos tipos fundamentales, biomoléculas orgánicas y las inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes para el buen funcionamiento, las cuales son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos también reciben el nombre de glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, que están constituidos por el hidrógeno, oxígeno y el carbono en la molécula, que da energía, y a los seres vivos los grupos funcionales son hidroxilo o carbonilo. Clasificación de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas muy importantes para la vida, compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales almacenadoras de carbohidratos porque poseen clorofila, recogiendo la luz solar para elaborar la glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en carbohidratos simples y complejos. Los simples son los monosacáridos, los cuales son la glucosa y fructosa, son los responsables de darle el dulce a algunas frutas. Los azúcares, la miel, la mermelada, golosinas, etc. son carbohidratos simples con fácil absorción. Los carbohidratos complejos son los polisacáridos, encontramos la fibra integral, avena, arroz, harinas, papas, almidón, panes, pastas, cereales, legumbres, maíz, cebada, etc. Son de lenta absorción y por eso se descomponen más lentamente que los carbohidratos simples, proporcionados una corriente progresiva constante de energía durante todo el día. Funciones de los carbohidratos. Son fuente de energía, su metabolización aporta calor y energía corporal. Previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lipídico. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Los carbohidratos es el combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reserva de glucógeno. Los carbohidratos metabolizados en la glucosa forman energía, denominando glucógeno, se presenta en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Lípidos. Es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo y azufre y nitrógeno. Son compuestos generalmente grasas o ceras que se encuentran en los entes vivientes, desde los animales hasta los vegetales, por lo que sus reservas se encuentran formadas de estos. Características de los lípidos. Hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. No forman macromoléculas, es decir, no forman polímeros de elevada masa molecular. Son insolubles en agua y solubles en disolventes apolares orgánicos. Característica de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar según su tendencia a formar sales, como los jabones, reacción de saponificación. Lípidos saponificables. Son éteres de un ácido graso y un alcohol, por lo que pueden dar la reacción de saponificación. Son los acilglicéridos, las ceras, los glicerolipídidos y los esfingolípidos. Son hidrolizables. Lípidos insaponificables. Son derivados de hidrocarburos lineales y cíclicos insaturados. No contienen ácidos grasos, de modo que no dan la reacción de saponificación. Son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. No son hidrolizables. Función. Reserva energética. Proporcionan más energía que mol, que la glucosa. Son una excelente forma de almacenar energía. En los animales se almacenan en las células adiposas y en los vegetales abundan en los frutos y semillas.
Estructural, debido a su naturaleza anfipática, son el componente fundamental de todas las membranas celulares. Protectora, como el tejido adiposo subcutáneo que actúa como aislante térmico en animales que hibernan o viven en ambientes fríos, o la grasa que se encuentra alrededor de algunos órganos esenciales como el riñón. Reguladora, los prostaglandinas, algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lipídica y actúan regulando importantes funciones fisiológicas. Específica, como los pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la luz. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña que están unidas por enlaces covalentes llamados enlaces fosfodiéster. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Estructuras de los ácidos nucleicos. Estructura primaria, una cadena de desoxirribonucleótidos, es decir, están formados por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, no es funcional, excepto en algunos virus. Estructura secundaria, doble hélice, estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas unidas entre sí por medio de las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Hay tres tipos, doble hélice A, doble hélice B y doble hélice Z. Características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas. Se definen químicamente como polirribonucleótidos o polidesoxirribonucleóticos, pues están formadas por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico, el ARN, y el ácido desoxirribonucleico, ADN. Clasificación. Existen dos tipos de ácidos, el ADN y el ARN. El ADN almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas por el glúcido pentosa que contienen la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. En los organismos eucariotos la estructura del ADN es doble cadena, mientras que la estructura del ARN es monocatenaria, aunque pueden presentarse en forma extendida como el ARNM o en forma plegada como el ARNT y el ARNR. En la masa molecular, la del ADN es generalmente mayor que la del ARN. Funciones. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARNM y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM a proteínas. Proteínas. Son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Las proteínas se originan a partir de unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en las largas cadenas y se mantienen estables por unión química llamadas enlaces peptídicos. Las distintas combinaciones posibles de los aminoácidos están codificadas en el ADN bajo la forma de genes. Algunos aminoácidos, además de provenir de la alimentación, pueden ser producidos por el organismo. Otro grupo son obtenidos solo con los alimentos, por lo que son llamados aminoácidos esenciales. Las proteínas pueden ser de varios tipos según las funciones que cumplen en el organismo.
Características de las proteínas. Existen dos, proteínas simples y conjugadas. Las simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados y se pueden reconocer las siguientes. Albuminas, son solubles en agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. Albuminoides, se caracterizan por no ser solubles en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos. Son fácilmente apreciables en las uñas y cabellos. Globulinas, también son insolubles en el agua, pero existen compuestos, sobre todo lo que son ácidos de reacción elevada y algunas de las bases. Estas glutelinas, estas proteínas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Histonas. En las histonas, en donde se forman la cromatina, que es la que forma los cromosomas, y en esta proteína se encuentra gran parte de la información genética y ayuda a formar la copia de la información genética. Prolaminas. Estas son las proteínas encontradas principalmente en las semillas. Su propiedad es de viscosidad y se puede observar en el maíz y en la avena hervida. Estos son los fuentes elevados de proteínas de origen vegetal. Protaminas. Estas protaminas son poco solubles en agua y su solubilidad se encuentra en mayor medida en solventes de mayor fuerza y se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. Proteínas conjugadas. Son las proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otros compuestos que no pertenecen a estas. Nucleoproteínas. Las proteínas que se encuentran unidas a un ácido nucleico en forma estructural y se puede observar en la telomerasa y es una ribosa nucleoproteína. Glicoproteínas. Estas proteínas se encuentran combinadas con carbohidratos. Estas se dividen en dos, proteínas intracelulares y las que son secretoras, segregaciones tiroideas. Fosfoproteínas. Estas proteínas se encuentran mezcladas con el radial, con fosfato, y este fosfato es diferente al ácido nucleico. Cromoproteínas, son proteínas pigmentadas, estas se aprecian en los bastones osculares. Lipoproteínas, las lipoproteínas son proteínas unidas con lípidos. Metaproteínas, estas proteínas se encuentran unidas con iones metálicos. Podemos mencionar la ceruloplasmina, que es una enzima con actividad oxidasa que transporta dentro del plasma del cobre. Clasificación por su composición química. Proteínas simples y complejas. Las simples son aquellas que al hidrolizarse, degradarse, solo producen aminoácidos. Las complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Por su conformación, las proteínas pueden dividirse en dos clases. Proteínas fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas, formando estructuras compactas llamadas fibras. La fibroína es producida por insectos, sobre todo por la araña y el gusano de seda. El colágeno constituye el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina pueden encontrarse en las uñas, garras, picos, pezuñas, cuernos, pelo, lana y en capa externa de tu piel. La elastina le proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Proteínas globulares. Están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica, por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conoce pertenecen a esta clase, se desempeñan funciones estructurales y mecánicas. Enzimas, hormonas. Muchos de estos componentes son proteínas, capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Proteínas transportadoras y receptoras de membrana, por ejemplo, la hemoglobina. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre, son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares. Inmunoglobulinas o anticuerpos son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados de la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Proteínas de reserva. Este tipo
de proteínas son la ferritina, que almacenan hierro en el interior de las células, y la caseína de la leche, que actúan como una reserva de aminoácidos. Funciones. Las proteínas es la estructura o plástica, es decir, nos ayuda a fabricar, regenerar y mantener nuestros tejidos como la piel y las uñas, los tendones, etc. Función energética, función reguladora, función transporte, función defensa, función enzimática y función homeostática.